Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo sea con todos, ahora, en este momento. Desde el momento que usted empieza a participar en esta transmisión o que va a buscar, entender, buscar, conocer la palabra de Dios a través de esta nuestra comunicación, cualquiera sea la hora que el Espíritu Santo venga a guiarlo, para que el entendimiento, su entendimiento se abra, para que entonces usted pueda comprender, usted pueda asimilar y saber cómo interpretar la palabra de Dios. Él, y solamente Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que guió a Jesús, el Espíritu que ha guiado sus siervos, solamente Él es capaz de dar este entendimiento. La necesidad del Espíritu Santo es fundamental, porque Él y solamente Él nos hace comprender la palabra de Dios. Mire solamente, hablando de entendimiento, la Biblia dice, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él dice así, el Dios, resumiendo, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, que es el diablo, la raíz de todo el mal que existe en este mundo, él, el diablo, el espíritu malo, además usted puede participar y ver esto, ver un ejemplo clarísimo de la acción del diablo en esta película Nefarious, que nosotros tenemos en Univer, que está a disposición para todos los que están inscriptos. Nefarious, cuando el diablo se manifiesta y habla sus deseos, sus proyectos. Ahora él sale de la persona o él se borra y la persona entra en un estado normal y ella tiene otra reacción. Muchas personas matan, muchas personas hacen el mal y de forma inconsciente, porque ellos y ellas están tomadas por el mal. Y ellas hacen el mal después de que ellas completan el mal que desearon. Ellas vienen, ellas caen en sí y quedan con su normal y ahí ellas van a pagar por aquel mal que hicieron, la injusticia. Bien, pero la justicia humana no reconoce la justicia divina. La justicia humana no reconoce el mal que trabaja en las personas, que hacen el mal que hace que las personas tengan reacciones completamente contrarias a la voluntad de Dios. Pero el espíritu malo, él, además de usar a las personas, él también ciega a esas personas. Él ciega, literalmente ciega. No importa si es que la persona tiene una formación intelectual excelente, no importa si la persona es súper inteligente, no importa si la persona es buena, no importa si la persona es mala, no importa quién es la persona, desde que Él ciega
el entendimiento de esta persona, entonces ella no tiene la capacidad para comprender, ella no tiene capacidad para comprender, asimilar y poder interpretar las informaciones bíblicas, interpretar la palabra de Dios. Es por eso que a muchas personas no les gusta leer la Biblia porque leen y no entienden nada. Y es por eso que estamos aquí, para intentar ilustrar, ayudar, abrir el entendimiento, hacer que las personas conozcan la verdad que libera. Porque si no conocen la verdad, ¿cómo serán liberadas de la mentira, no es? Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, mejor, cegó los entendimientos de los incrédulos. Y esto para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la libertad, la puerta de salida de la prisión. Es esto, la prisión espiritual. Y él habla. Aquí el Espíritu Santo a través de Pablo habla que el Evangelio está encubierto para los que se pierden. Los que se pierden. Los que se pierden. Pero la palabra de Dios continúa ahí disponible para todos. Entonces es nuestra obligación llevar la liberación, arrancar esos espíritus malos, esos espíritus del mal, esos espíritus del diablo que han cegado los entendimientos de las personas, impidiéndoles de entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios para con sus vidas. Porque Jesús viene para esto, para traer vida. Y vida con calidad, con abundancia. Entonces, esta es la voluntad de Dios para usted, amiga, amigo querido. Dios quiere lo mejor para usted. Él es Padre. Él siempre fue Padre. Siempre será Padre. Él es Padre. En todas las épocas, años, tiempos, en todos los siglos, Él es lo que es. Por eso Él dice, yo soy lo que soy. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros. Solo que ni siempre nosotros concordamos con Él. Ni siempre nosotros aceptamos su ofrenda. ¿Por qué es que no aceptamos? Porque nuestra naturaleza es mala. Nosotros nacemos con el virus de la muerte, del pecado, el virus del dolor, de la enfermedad, del ser humano, el virus de la naturaleza mala, corrupta, la inclinación para lo que es malo. Nosotros nacemos. Adán y Eva fueron perfectos, formados con perfección. Por eso, a partir del momento que ellos se rebelaron, a partir del momento cual ellos contrariaron la voluntad de Dios, entonces ellos se sujetaron naturalmente a la voluntad del diablo. Y es ahí que la humanidad se desenvolvió de acuerdo a la voluntad de Satanás. Y es ahí que se perdió. El mundo se perdió. ¿Qué es lo que Dios hizo? Para intentar ayudar a aquellos que están perdidos. Él envió a Jesús para venir al mundo, vivir y morir por nuestros pecados. ¿Pero por los pecados de quién? Los pecados de aquellos que en Él creen. Quien cree en Él es salvo. Quien no cree continúa en el pecado, continúa viviendo en la muerte, continúa ciego.
continúa ciego, no entiende, no consigue ver, no consigue comprender la palabra de Dios, no consigue asimilar la Sagrada Escritura. Además, hasta lee en la Biblia: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y con esa clave, muchas personas van llevando su vida: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Solamente que ellos no entienden, se olvidan de que cuando el Señor es nuestro pastor, nosotros somos ovejas de su rebaño. Nosotros obedecemos su voz. La oveja oye la voz de su pastor y obedece. Cuando la oveja no obedece, ella se pierde. Pero cuando la oveja oye la voz de su pastor, que es lo normal, entonces ella es guiada a los pastos verdes por el buen pastor. Pero si la oveja es rebelde, si la oveja es aquella oveja que no quiere seguir el padrón del pastor, el padrón de orientación de vida, entonces ella se va a perder. Consecuentemente, va a recoger los frutos de esta perdición. El diablo ha cegado el entendimiento de muchas personas que dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y van viviendo la vida a su voluntad. Y es ahí, ¿qué va a suceder? Destrucción, caos, muerte. Entonces, amiga, amigo, no basta saber la palabra de Dios. No basta conocer la palabra de Dios, porque nadie conoce la palabra de Dios en este mundo más que el diablo. El diablo conoce bien la palabra de Dios, pero él no obedece. Entonces, nos sirve que uno conozca las Sagradas Escrituras, hacer curso de teología, etcétera. Si no practica esa palabra, si no obedece esa palabra, la persona con seguridad va a sufrir las consecuencias. Entonces, la palabra de Dios, ella está ahí, viene para todos, pero el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado los entendimientos de los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Él ha bloqueado la capacidad de razonamiento, de comprensión, de pensar, de razonar, asimilar, de interpretar, entender la palabra de Dios. Entiende sobre todos los asuntos, pero cuando se trata de la palabra de Dios, que es algo espiritual, ella no entiende. Y es por eso que continúa en la ignorancia. Y por falta de conocimiento, de entendimiento, la persona sufre las consecuencias. Voy a contarle un caso para ustedes. Vea cómo es importante conocer las Sagradas Escrituras. Dice que había una competencia. Las personas estaban corriendo y en dicho momento, casi en el final, el sujeto se venía tropezando, casi cayendo, tambaleando. Y él vio una señal así: agua, a 6 kilómetros. Y después vio también otra señal diciendo H2O, 3 metros. Y él, no sabiendo, no entendiendo, no comprendiendo, ¿qué fue lo que él hizo? Él siguió el camino de la señal que decía agua 6 kilómetros. O sea, él se estaba muriendo de sed y tendría que seguir, correr 6 kilómetros más. Porque él no sabía que H2O era esa agua también que estaba a 6 metros. Entonces, muchas personas mueren por falta de conocimiento, de entendimiento
en la palabra de Dios. Muchas personas no comprenden las Sagradas Escrituras, pero no comprenden porque son personas incrédulas que no quieren entender, no dan ni la mínima para entender. Y ahí el diablo consigue neutralizar el entendimiento. Por falta de conocimiento, de entendimiento, infelizmente, acaba pereciendo. Entonces, amiga, amigo, aquí está escrito. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Usted tiene que conocer la verdad. Y conocer la verdad no es solamente tener informaciones de la verdad, es que usted siga la verdad, se identifique con la verdad, moldear su manera de ser que ha sido contraria a la voluntad de Dios o a la verdad. El mundo vive en la mentira, usted sabe de eso. El mundo vive de ilusión, de mentira, de engaño. Pero cuando la persona tiene acceso a la palabra de Dios y es humilde para someterse a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo le da condiciones de entender, asimilar, comprender, interpretar, de forma que ella misma venga a alcanzar la fuente de las aguas. Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana. Gracias a Dios.